Conexión Radio. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están, gente? Iniciamos un nuevo espacio aquí en Conexión Radio Itapúa Noticias, un espacio de entrevistas, un espacio para tener charlas íntimas, para conocer principalmente a nuestros candidatos, estos personajes de la ciudad de Encarnación que van a estar pugnando por un lugar en la concejalía, en la intendencia. ¿Cuál es el propósito? Que sepamos cuáles son sus proyectos, sus ideas, cuál es su trayectoria de vida, para que tengamos un panorama claro al momento de ir a depositar nuestro voto. Y hoy nos visita para inaugurar este espacio un amigo de la casa, un amigo de la casa. ¿Cuántas luchas juntos en todos estos años, Andrés Morel? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Hernán. Y es así mismo. Si uno hace memoria, qué muchas luchas, cómo anduvimos, y ese es el camino andado. Ciertamente, sí. Ciertamente. Tu lucha no empieza, tu lucha, hay que decirlo, no empieza con la concejalía, porque yo recuerdo cuando se inició esa pelea para recuperar el molino, la historia de Encarnación. Y creo que eso fue lo que te posicionó un poco como el historiador de Encarnación. Mira, y sí, pero empecé mucho antes. ¿Sabes cuándo empezó mi lucha? Y fue sin querer, con los comerciantes inquilinos de la Villa Baja. Yo fui el síndico de la primera asociación de comerciantes inquilinos y el presidente era Osvaldo Sánchez. Mira. Ahí empecé, ¿verdad? En esa época yo era estudiante de arquitectura y ¿sabes qué fue indirectamente un producto de aquellos tiempos? La Galería Géminis. Mira. Nosotros fuimos los que iniciamos. Luego, como yo me mudé, me retiré, ¿verdad? Porque ya dejé de ser comerciante inquilino. Pero otra vez fui partícipe de otra lucha importante en Encarnación, la de los parques industriales. Formé parte con Zacarías, imagínate, era medio adolescente yo en esa época, de la primera comisión de maquila transfronteriza que tuvimos. Anduvimos, recorrimos parques industriales, nos reunimos con Reddy, el presidente Guasmosi, mucho trabajamos, y vos sabés que tuvo también su resultado. El parque industrial que se compró años después, la municipalidad adquirió en San Antonio de Pecurú, esas 23 hectáreas que se aprobó con toda la ley, porque no es comprar un terreno, sino conseguir todos los permisos, desde los ambientales a los legales. Se consiguió y lastimosamente eso quedó también en aguas de Borrajas. Y sí, y hace ya prácticamente 15, 16 años, el patrimonio histórico. Estudiante de arquitectura yo era. Y éramos un grupo de idealistas que pasamos de la reacción a la acción. Porque todos se planeaban, va a desaparecer la historia en Encarnación y nadie hacía nada. Y como yo vivía en una casa centenaria donde 4 generaciones de mi familia habitaron, me dolía demasiado que desaparezca. Y así fue, nada premeditado, pero fuimos un grupo de lucha que nos anticipábamos a los hechos. Y era genial lo que pasaba, porque como teníamos tantos amigos, mira que hasta ahora, como político, eso me ayuda y me ayudó en otra época. Dentro de la EBI nos pasaban información y estábamos un paso adelante y le teníamos en jaque a la EBI en aquel tiempo. Tal es así que ordenaron que se me saque la casa que la EBI me había dado, porque yo, como desde que vi la luz, estuve en el mismo lugar, figuraba como familia derivada, y un día vino la doctora Colmán, que después trabajó en la municipalidad con un grupo de escribanos, a sacarme la casa que se me dio. Y sáqueme, ¿verdad? Porque la advertencia era que me callé la boca o me iban a castigar. Y me sacaron, pero no me callé nada, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que empezaron a desmantelar la estación de ferrocarril. Sí.
Y te habías plantado en esa época y te fuiste, armaste la primera vez que me planté, ¿verdad? Y que tuvo resultado fue cuando iban a demoler la aduana vieja. La aduana inclusive ahí tuve un proceso, ¿verdad? Porque me denunciaron. Hasta ahora tengo ese recuerdo, la denuncia que me hizo la EBE, ¿verdad? Después, o sea, una lucha. Y me recuerdo que mamá me decía, anda a cuidar tu patrimonio, ¿verdad? Porque yo todo el día andaba detrás de eso y descuidaba también mi trabajo real, ¿verdad? Anda a cuidar tu patrimonio, dejate joder, me decía mi mamá, ¿verdad? Pero acá estaba, yo cuando me pongo algo en la cabeza voy hasta el final. Y bueno, y así fue que impedimos que la estación de trenes desaparezca un domingo de tarde. Nos plantamos frente a la máquina y ahí me avisó Chechi Nicolicha que estaba con Segovia. Los dos me avisaron y hasta que llegó el grupo y ahí la máquina corrió y se cayó en un palo, ¿verdad? Y salvamos. Gracias a eso hoy la réplica de la estación está hecha con materiales originales y no es un falso histórico. Y de ahí continuamos al Silo y el Molino, que también querían hacer lo mismo, querían desmantelar y volver a reconstruir, que no iba a suceder, ¿verdad? Bueno, y nos plantamos, fuimos la primera y única organización que dentro de la multisectorial que la municipalidad hizo para ver cuál era el destino, la que se plantó y no se dio. Después se nos sumó la asociación de arquitectos, la de ingenieros, ya éramos 3 contra el resto. Se llamó un plebiscito y ganamos. Hoy están ahí el Silo y el Molino. Y hoy son todos íconos. Son íconos de Encarnación. Y es lo que decíamos, lo que era el Muelle Viejo antes, que era el ícono de Encarnación, decíamos que esos edificios se iban a convertir en las postales de Encarnación y en nuestros íconos. Y acertamos. ¿Y sabes qué? Algún día tenemos que volver a pasar en la entrevista que ustedes me hicieron porque ustedes nos apoyaron a muerte en esa época, donde decíamos que esto iba a pasar y pasó. Sí, y recuerdo que muchos decían que hay tanto lío por unos cuantos ladrillos viejos. Sí, así es. Pero Encarnación es una ciudad centenaria. Encarnación es una ciudad con una rica historia, no empezó ayer. Sí. Y de repente perder todo. No desmerecemos todo lo que se hizo. Hoy vos venís, tenés una hermosa costanera, playas, edificios. La ciudad está creciendo de manera inigualable. Es un polo de atracción, pero también tiene una historia. Y esa historia se iba a perder por completo. Y las nuevas generaciones iban a decir, se iba a perder por completo. Y bueno, y ese hecho hizo que yo escribiera sobre historia, y escribir sobre historia me hizo concejal. Porque nosotros habíamos conservado el portal del correo. Completito le dejamos. Queríamos ponerle piedras abajo y que cuando el agua suba, que quede a una cierta distancia del río y uno diga, hasta ahí va la ciudad. Porque era un portal maravilloso, arquitectura neoclásica, bien construida. Y ahí salió el director Carlos Cardoso a decir, pero ¿para qué si le hice uno nuevo? Decía por el edificio del correo que tenemos en el circuito. Y la historia, le dijimos, ¿qué historia? Dijo, ¿verdad? Y esa palabra que acá me clavó en el corazón hizo que yo empiece a publicar en el Facebook una historia por día. Ese era mi objetivo. O sea, ese fue mi objetivo. Era 365 historias sobre Encarnación, porque yo sí sabía que Encarnación tenía historia. Nadie hablaba, en los colegios no se enseña, ¿verdad? Y algunos libros había, ¿verdad? Pero de ahí no pasaba. Y bueno, así empecé, y ahora tengo, la última que conté tenía 5.200, ahora no sé más cuántas hay. Es más, ya te expandiste a prácticamente a todo el departamento, porque había un vínculo muy fuerte entre lo que era Encarnación, sobre todo el sector maderero, cómo venían los rollos, cómo se bajaban acá, y de repente empezás a hablar de pastoreo, empezás a hablar de obligado. Claro, porque estamos ligados. Nunca fuimos un lunar dentro de Itapúa. Estuvimos ligados. Inclusive hace poco me invitaron los de Jodenao, ¿verdad? Que armaron también así un centro de estudios históricos para que intercambiemos información, ¿verdad? Porque estamos ligados totalmente. Qué lindo. ¿Y cómo fue? Bueno, te hiciste una trayectoria como luchador social, y ¿eso te motivó o la gente te pidió para que entres en política? No, te voy a contar cómo fue.
Y hasta insólito fue lo que ocurrió. Porque nunca se me pasó por la cabeza entrar en política. Aunque yo siempre fui del Partido Colorado, mi familia. Mi abuelo fue 2 veces delegado de gobierno y una vez intendente, en 1940, en la revolución del 47 y luego de la revolución en el 48. Y ahí se terminó y ni un Morel hasta mi persona ingresó en la política nunca más. Yo soy el segundo luego de mi abuelo. Y bueno, Elida Bartoncello Chili, que es mi madrina política, se candidataba para intendente. Y agarra y me ofrece ser su concejal. Y le digo, Chili, pues yo no sé nada de política, ¿cómo me voy a lanzar si nunca milité, nunca activé? Y sí, así me insistió. Y luego, ¿verdad? Algunos actores políticos de aquel tiempo me hablaron. Una reunión, así como estamos sentados. Y bueno, te ofrecemos para que vos seas el concejal número 1 de este movimiento que no es el oficialista. Y te contamos, vamos a remar contra corriente, contra todas las instituciones, contra todos los líderes políticos que existen, ustedes contra ellos. Un desafío, si te animas. Y bueno, le dije, me animé. Bueno, y ahora estoy en la misma situación, ¿eh? Otra vez. Vuelta. La misma cosa. ¿Te gusta hacer Contreras, por lo visto? Claro, pues yo podía estar del otro lado y iba a hacer todo fácil. Es más, tuviste conversaciones en un primer momento para entrar con la línea oficialista. Claro, porque son todos mis amigos, pero amigos luego no son más o menos amigos. Claro. Buenos amigos y compartimos muchos temas en común. Yo podía haber estado en el lugar donde está mi cuñado Claudio ahora, ¿verdad? Porque ese era el lugar que Cheva me había ofrecido. Inclusive cuando él hizo sus movimientos, yo soy un firmante. Pero por un motivo, ¿verdad? Que es también ideológico, ¿verdad? Voy por mi cuenta, ¿verdad? Que con Eduardo, ¿verdad? Somos 2 compañeros de lucha también, claro, de ideales. Por un tema, ¿verdad? De que no quiero tener ninguna relación, ¿verdad? Con el movimiento de HC, ¿verdad? No tengo nada contra ellos, muy buenos amigos tengo dentro del movimiento de HC, le respeto al presidente como líder, ¿verdad? Pero prefiero ir solo. Si llego, que voy a llegar, ¿verdad? Lo haré por mis propios méritos y eso me da, ¿sabes qué? Fortaleza. Libre albedrío y libertad de pensamiento. No quiero deberle nada a nadie. Me parece muy bien. Sí. Che, ¿te arrepentiste en algún momento de haber entrado en política? Y vos sabés que no. Porque había sido, yo ya era, no te digo político, yo soy pésimo político, desastre como político, pero soy bueno como municipalista. Y aquel que uno se haga propaganda, pero soy municipalista de alma y siempre lo fue, sin saber. Empíricamente ya. Empíricamente. Inclusive, yo miro retrospectiva mi vida y siempre fui un municipalista, siempre estuve. Y estuve metido en todos los problemas y disociado de ningún beneficio. Siempre lo hice por cariño, por amor a la ciudad. Y dentro, ¿verdad?, de la Junta Municipal, por eso yo me siento cómodo en la Junta Municipal, puedo hacer mucho. Puedo ayudar, puedo resolver, puedo decidir, porque si estos puestos no se ocupan, no son ocupados por personas que tienen sentimientos a favor de la ciudad, son un peligro. Y ese es mi mayor temor. Yo no le tengo miedo ni al Luisón ni a la Maravilla. Le tengo miedo a los políticos que entran a la política para sacar provecho propio y eso muchas veces destruye la sociedad. Decime, el primer periodo de tu administración fue bastante complicado. Sí, fue bastante complicado. Yo recuerdo que te decían palo en la rueda, te decían trancan, hambreto. Pero lo que me gusta es que al final el tiempo terminó dando la razón. Hoy, porque estamos hablando de una época en que el intendente tenía una aceptación de un 90%, se hablaba de muy buenas obras, se hablaba de inversiones, se hablaba de cambios, pero la realidad había sido la otra. Pero
Porque eran pocos, hay que dejarlo. Sí. Eran pocos ustedes los que decidieron. Y en este segundo periodo tuvieron menos todavía. No cabe menos, ¿verdad? No, nosotros fuimos víctimas de una campaña terrible. Yo no creo que muchos aguanten, ¿eh? Nosotros aguantamos. Y ahí está como uno, la vida le va forjando, ¿verdad? Porque a mí la vida me fue forjando, nunca tuve nada fácil. Entonces, puedo aguantar. Porque, te digo la realidad, muchísimo. Tu familia y todo se ve afectada. Sí, muchos retroceden cuando pasa, cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones. Por suerte, tengo una familia que confía ciegamente en mí. Pero ciegamente, ¿verdad? Sí, yo digo esto, mi familia está ahí alineada, apoyándome a muerte, pero vos sabés que es importantísimo para la salud mental eso. Sí, Es muy importante, porque si uno llega a su casa y no tiene en la puerta el árbol de los problemas donde voy a dejar colgado lo que trae de afuera, mete dentro de tu hogar, cuando entras, le afectas a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a tu hermano. Mi familia me apoya, cree, y generalmente no hablo yo de los temas cotidianos con los que nos toca lidiar dentro de mi casa. Entonces, encontré un equilibrio, ¿verdad? Donde mi hogar siempre está bendecido por Dios, somos una familia bien constituida, y los inconvenientes y la flecha que yo ligo quedan por mi espalda y no llegan a mis cosas. Yo voy a contar una anécdota. No voy a decir un nombre, pero fueron concejales que decían, yo ya no aguanto más. Yo ya no aguanto más. Llegué en casa. Mi señora estaba llorando. Sí. Y salió un tercero y dijo, eso no es nada. Su señora llegó a su casa y el concejal que estaba que se dijo en la radio. No hay que decir, vamos a contar pecado. 3 días, 4 días, no venían después, afectados por todo lo que se pasó. Llorando ahí en la junta. ¿Verdad? Que cuando entran cómo destruirte, apuntan a la familia. Y voy a contar un caso específico. Agarra un doctor, profesor universitario de la Universidad Católica, el que dice quién va a ser abogado y quién no, se va a una radio a decir esto. Concejal hizo negocios indebidos con la municipalidad, con la provisión de muebles a nombre de su esposa. ¿Te acordás? Bueno, concejal dijo, no dijo concejal. Yo no he visto, recién entré. El único concejal que trabaja en madera soy yo. Y en un medio de prensa empezaron a decir que mi esposa, que es intachable, impecable, nunca, ni ella ni su familia se metieron en nada que sea ilegal, ni faltas de tránsito, ¿verdad? Empiezan a decir que hizo negocio con la municipalidad. ¿Sabes? Ahí vos ves cómo se manipula y con malicia también se transforman las cosas. Se trataba de un ex concejal del otro periodo que le había vendido muebles a la municipalidad en época de transición. Yo no tenía nada que ver, ni siquiera era del Partido Colorado. Claro, como no había nada real, entonces metieron una situación con media verdad claro que no tengo nada que ver, ¿verdad? Y yo no sabía porque estaba en la junta y era un show mediático atacándola a mi esposa, imagínate, que no tiene nada que ver. Y ahí es donde se necesita una familia de acero, Sí. porque realmente socava, sobre todo cuando son familias que no están acostumbradas a una exposición mediática. Sí. Familias que están acostumbradas a trabajar en el barrio, en la comunidad, pero no una exposición mediática y menos una exposición degradante. Claro. Entonces duele, golpea. Sí. En la escuela, mamá, me dijeron así, y empieza todo eso. Pero cuando hay un cimiento sólido, entonces saben. Sí, pero duele porque nosotros somos combatientes y ellos son civiles. ¿Por qué involucrarle encima con una mentira, verdad?
Ese fue el tema. Y bueno, pero así nosotros pasamos por muchas cosas. Recuerdo cuando sí, se quería vender en $2 millones el terreno de Concreta. Y por eso es importante que tenga una junta. Yo hice la tasación en el entorno mediático, inmediato, cerca y lejos. Y saqué que eso no podía costar $2 millones, ¿verdad? Inclusive vimos distintas hipótesis, se loteaba, pero fortuna se podía sacar de ahí. Y entonces pusimos el precio real. Nos pidió el intendente que bajemos, que pongamos un precio base bajo de 4,5. Bueno, dijimos, porque supuestamente iban a empujar. Nadie empujó. Se compró en $4,5 millones. Pero ese proceso que fue largo, ahí sí que el ataque fue terrible. Fue brutal. Ahí nos atacaron pero de mañana, de tarde y de noche, inclusive con manifestantes que iban y tiraban bombas frente a nuestras casas, porque le decían a la gente de Santo Domingo que por culpa de ellos ustedes no van a tener empedrados. Y ese fue fue muy duro, había un interés económico detrás. Bueno, aguantamos y le hicimos ganar $2,5 millones de yapa a la municipalidad. Si vos multiplicas por los sueldos de todos los concejales de los dos periodos, con eso se amortizó no solamente mi sueldo, el de toditos, el de todo, y el de la generación. Yo recuerdo la excusa era el teatro municipal que jamás se hizo, que se necesitaba comprar camiones para recolección de basura, que al final los camiones terminaron todos sobre tacos y se entregó el servicio de recolección de basura a terceros. Y uno se pregunta, ¿y el dinero? Porque hicieron mucho show con el tema de una muralla, la muralla del pediátrico y la muralla. Pero, ¿y los $2 millones dónde fueron? Y eso pues son las comparaciones, porque ahí esos 4,5 millones se fumaron, se compraron cosas y terminó. Y el show que hasta ahora escucho, la muralla del pediátrico, eran 150 millones de guaraníes y en vez de hacer la muralla se compró medicamentos. O sea, fue malversación en realidad, porque si está destinado a no puede gastar para mí. No, es que eso, pero no, yo no le estoy defendiendo a nadie, cuento la realidad. Cuento la realidad. Y vos escuchás siempre que dicen 30.000 millones la deuda. ¿Escuchaste? Sí. 6.000 millones era. Esa es otra mentira que instalaron, porque nosotros firmamos. Acá está uno de los firmantes, ¿verdad? De los permisos para sacar el crédito. Y eso abarcaba aguinaldo del año anterior, sueldos, y después el resto era todo tangible. Donde había cosas que vos podías cuestionar era el tema de los 400 años, ¿verdad? Que se gastó en show, etcétera. Pero estaba hasta ahí el plan de Encarnación, más esas 23 hectáreas que iba a ser para el parque industrial que después se regaló. O sea, vos encontrabas cosas que podías tocar. Hoy tenemos una deuda que ya no sé más cuánto es. Perdí la cuenta, ahora vamos a ver cuando hagamos otra vez el siguiente corte. Pero mirás atrás y no hay un ladrillo comprado con ese dinero. Todo se usó en gastos corrientes. De los 16.000 millones iniciales, creo que 9.500 millones se pagó con la venta del terreno. Ahí sí se usó. Algo así, mira, no me acuerdo los números, ¿verdad? Pero el resto es la deuda que había quedado. Con eso empezamos, casi sin deuda y con muchísimo dinero de Fonacide. Ahí también nosotros tomamos una decisión trascendente. Y voy a decir el nombre y apellido de quién fue. Ana María Palacios. Ani Palacios. Porque se hablaba del tema de auditorías, etcétera, y encontramos que Fonacide del año 2015 no se tocó. Algo así. Era algo así como 19.000 millones lo que se recibía, pero no me acuerdo cuánto quedó. Se sumó a lo que recibimos en enero y era una fortuna. ¿Qué hacemos con tanta plata? Era la conversación dentro, ¿verdad?, de la Junta Municipal. Y fue Ana María Palacios que dijo, sí, de todo ese dinero, el 20% se puede usar para empedrado.
Pero ¿y la escuela no es empedrado? Le dijimos nosotros. Y encontró el resquicio y nos mostró y nos convenció. Zona de influencia. Sí, zona de influencia de las escuelas. Y ahí cambiamos la historia de Encarnación con esa decisión de Ana María Palacio. Pero como ella no es ejecutora y es concejal, ¿verdad? Por supuesto. Se lleva la gloria. La gloria se lleva. El que tira la cinta. Sí, porque se le llamó a Orelloni, se habló, se le dijo, él era jefe de obra. Nosotros podemos usar este dinero para empedrado, se le dijo. Orelloni ya elevó la inquietud al intendente y ahí se autorizó y empedramos no sé cuántas cientos de cuadras con ese dinero. Así fue. Imagínate, estoy haciendo números en mi cabeza, 16.000 millones. Con la venta del terreno se paga 9.000 millones. Que queden 8.000, 9.000 millones vamos a darle margen, 9.000 millones. Hoy la deuda, según lo que nosotros estamos manejando, está alrededor de los 60.000 millones. 60.000 millones. Una deuda histórica. Una deuda histórica. Y la Junta, o sea, no ustedes, obviamente, quienes han combatido, pero la Junta tuvo una gran responsabilidad en ese endeudamiento, ¿verdad? Sí, porque nosotros desde un comienzo decíamos, ajustemos los cinturones. No gastemos más de lo que recaudamos y que parte de la recaudación se use también en inversión. Porque a excepción del 10% del impuesto inmobiliario, ¿verdad? Que por ley queda para empedrados, todo lo que se junta con los impuestos que pagamos, tasas, lo que pagamos todo, se va otra vez a gastos corrientes. Muchas veces los gastos están muy bien justificados, pero otras veces también podríamos haber invertido en acciones que reditúan para la ciudad. Por suerte se recibe, ahora se llama FONAE, antes FONACIDE, y los royalties del gobierno central que nos permite hacer obras, porque si no teníamos eso no íbamos a hacer nada. Y ahí es donde yo me saco el sombrero y hago la comparación con los antiguos intendentes. Qué guapos fueron. Vale que era, ¿verdad? Sí, porque vimos y comparamos las recaudaciones de administraciones anteriores. ¿Sabe quién pagaba impuestos? ¿Quién quería? Solamente pagabas el impuesto si vos querías. Nadie te requería, nadie te molestaba. Si vos tenías que vender tu terreno, te ponía el día y pagabas. Y sí, los 5 últimos años. Los 5 últimos años porque prescribe. Pero nadie te molestaba. Ahora no. Ahora hay exigencia que está bien. Yo no. Eso creo que claro, así tiene que ser. Para todos tenemos que pagar los impuestos. Y las recaudaciones son récord, pero los gastos también. Sí, antes claro. Había 5, solo 5 teníamos gerencias dentro de la municipalidad, 5 direcciones. Ahora ya perdimos la cuenta, no sé ni cuántas hay. Y cada director de área es dueño y señor de su sector, porque se da una situación que es la misma que Europa en la época del feudalismo. El rey reinaba pero no gobernaba. Entonces un director de área hace lo que quiere y no tiene control de nadie, a excepción de nosotros, la Junta Municipal, ¿verdad? Pero que tampoco pueden hacer gran cosa porque ustedes encuentran el error, pero todos los concejales lo rebotan. Y fíjate, el tema de combustible, taller, obras, las máquinas de obras, cómo se usaron. Íbamos a controlar los empedrados licitados a esta empresa de maletín y quien estaba aplanando nuestra compactadora, quien hacía el camino, nuestra motoniveladora, quien acarreaba los camiones, nuestros camiones, ¿verdad? Lo filmamos, denunciamos y pensando de que eso se cuantificaba, ¿verdad? Porque ellos generaron una ordenanza donde se le podía alquilar particular nuestros elementos y después creímos que estábamos ricos, ¿verdad? Porque a ver, se hizo un montón de trabajo. Se hizo un montón de trabajo. Vimos la rendición de cuenta de un año, 3 millones de guaraníes. La rendición de cuenta del año siguiente, 3 millones de guaraníes por alquiler de máquinas. Ese día que vi, ¿verdad? Que el ingeniero encargado nos dijo que ellos juntaron 3 millones de guaraníes, yo había pagado por un día de tractor a 350.000 guaraníes la hora, es lo equivalente.
quiere decir que se usó todo el equipo a favor de alguien, pero no se rindió cuenta y se pagó yo doble. Claro. Porque la empresa, dentro de sus presupuestos, ya tenía presupuestado lo que es el uso de maquinaria. Y después también hubo rumores que en terrenos privados, que desarrollaron quintas, los vecinos. El intendente se escuchó mucho que. Y se escuchaba, ¿verdad? Por supuesto, a mí no me consta, pero escuché también, igual que todos, ¿verdad? Los vecinos, eran los vecinos de Santo Domingo los que se quejaban permanentemente de eso, porque sus caminos estaban destruidos, pero le veían a todo el equipo municipal rondando. Yo me río porque encontré una nota con ABC Color, apenas asumido un joven Luis It, decía, la deuda de Encarnación es 18 mil millones, porque viste que yo lo inflo siempre un poquitito, 18 mil millones. Estábamos al borde de la quiebra, ya. Vine a salvar la municipalidad. Hoy estamos con 60 mil millones. Sí, catastrófico. Yo recuerdo que nosotros ya nos sentíamos todos mal porque 16 mil millones ya era demasiado mucho dinero y ahora prácticamente nada en comparación con lo que se debe, ¿verdad? En el primer periodo tuviste una oposición del Ejecutivo muy agresiva, pero en este segundo periodo lo que caracterizó fue a una bancada colorada muy genuflexa, dócil, predispuesta, vendida, podríamos decir incluso, porque aprobaron cuántas cosas. Pero te cuento que en la primera, y esto es importante que se entienda, para que una junta municipal tenga peso tiene que tener 8 miembros. Sí. Nosotros siempre tuvimos 7. ¿Verdad? Una sola vez tuvimos 8 y se armó todo un despiole, ¿verdad? Pero el intendente podía aprobar lo que quería, solo que era un poco más engorroso el sistema, porque había que, con los vetos, ¿verdad? Porque se necesita 8 vetos para levantar un veto, para levantar, ¿verdad?, la decisión vetada de un intendente. No teníamos. Pero sí los controles eran mayores. Había cierto equilibrio de poderes. Eso le benefició a Encarnación en miles de millones de guaraníes. Porque en ese tiempo yo era el encargado y el responsable de las comisiones, por ejemplo, de obras, planificación. Entonces llegaban los pedidos de licitación y ¿qué hacíamos? Regulábamos a los precios de mercado. Ni muy altos ni muy bajos, los precios reales. Y se licitaba siempre un poquito más, pero le hicimos ahorrar miles de millones de guaraníes a Encarnación. Recuerdo un techo, ¿verdad?, el de la Escuela Argentina, 850 millones, le hicimos los precios reales y en 450 se licitó. Ahí nomás 400 millones ya ahorramos. La compra del aire acondicionado de la municipalidad después del incendio, que querían pagar 1.200 millones, pagamos 600. Ahí nomás otra vez. ¿Te acordás el tema de del respirador? Ese fue un show. ¿Sabes qué querían? Que compremos un respirador que era como un acordeón. Sí. Un acordeón era. Pero era casero. Analógico. Yo miré una película de Vietnam y ahí todavía estaba el acordeón ese analógico. $45.500 querían que paguemos. Y todo lo que dijeron en esa vez, que era que quieren la muerte de los conciudadanos. Le acusaron de asesino. Porque ese le habrá sobrado a alguien, vaya a saber dónde. En un depósito ya. Un depósito de ¿cómo se llama? Esos residuos de guerra habrá sido, ¿verdad? Porque en la guerra de Vietnam se usaba. Y querían pagar $45.500 por eso. Y ahí está otra vez los amigos. Yo tengo amigos en todos los niveles, desde el más humilde hasta los más capacitados. Los médicos me dijeron, esto es algo recontra obsoleto. ¿Sabes cómo son los respiradores de ahora? Unos cuadraditos donde es todo digital. Una computadora agarra y hace, ¿verdad?, el trabajo que ese acordeón hacía antes. Y tiene este tamaño. ¿Y sabes cuánto cuesta? Me dijeron los médicos. $12.000. Lo último que hay en tecnología. Pero se intentó financiar también un respirador casero. ¿Te acordás de un pariente de uno de estos concejales
japoneses que decidieron que iban a fabricar y sí, que... sí, no, ese era también ahí cosa del momento, así, sí, intentaron mediáticos. financiar, no, nosotros vamos a financiar y salió la comunidad médica y dijo, no, espera, no es así nomás que vos haces una bomba Claro, pero también la comunidad médica, ¿verdad? A través mío, le hizo decir a la Junta Municipal que el verdadero respirador cuesta $12,000 y es digital. Entonces hubo una guerra y ahí es lo que vos acabas de referir. Decían, por culpa del concejal Morel van a morir. Así decían, ¿verdad? Mientras que se llamó a la licitación y 5 días después ya estaba el respirador acá porque había en existencia. En la casa del médico, le hago un chivo ahí. Para que tenga... Y después pueden pautar con nosotros. Sí, después vengan y pacten acá. Sí, pero se compró y salvó tantas vidas. Y no era un aparatejo gigante, era una cosa así chiquitita. Era un equipo con lo que sobró, ¿sabes qué compraron? Por estas cositas que son para el dedo que hasta ahora tenemos como 2.000, 1.500, no sé. Verdad que al pedo gastaron otra vez en eso, pero sobró mucho dinero. Hasta ahora tienen. Hasta ahora pues estarán por ahí, no sé qué habrán hecho. Sí. Buen uso del dinero público y tenía razón también. Por eso es que yo digo que el concejal primero tiene que tener, nunca puede saber todo, pero tiene que saber quién sabe. Tiene que animarse a preguntar y tiene que animarse a denunciar. Porque lo que los ejecutivos en general, acá nomás, en todos los estamentos quieren es que seamos igual que esos monitos. No mira, no escucha, no habla. Así que levantemos la mano y aprobemos. El que cuestiona, el que piensa por sí mismo, el que analiza, es un peligro para ellos y a ese hay que radiarle. No, y creo que fue una de las pocas administraciones a nivel nacional, unas pocas administraciones municipales que salió a atacar, pero a atacar directamente con nombre y apellido. Andrés Morel, Eduardo Florentín, Rebruc. Creo que ustedes quedaron los últimos batallando firmemente en cada una pero hasta organizaron conferencias de prensa. De ahí había salido el famoso más, menos, más, menos, más. Sí, de todo pasamos. Por ejemplo, después nomás yo me di cuenta que también fuimos tontos. Cuestionábamos a veces el precio de las licitaciones. Y una vez vinieron unos vecinos y desastres nos hicieron en la Junta Municipal. Y después, hace poco descubrí que quiénes eran. Esa concejal departamental Blanca Maldonado, disfrazada de vecina, ¿verdad? Venía a proteger la licitación, camuflada. Yo no sabía que era política ni le conocía. Entre esa y un montón de mujeres que ahora activan dentro de la alianza, toditas vinieron a atacarnos, pero disfrazadas, camufladas como vecinas preocupadas. Y eran un estamento político mandado para hacer. Y después sí que le teníamos nosotros al actor, le decíamos el actor de cine, porque había uno que trabaja en la municipalidad, que un día venía como afectado de la EBI, después venía como usuario del transporte público, después aparecía como afectado de la olería, o sea, en todos lados, y venía y nos escrachaba, ¿verdad? Y después nos dimos cuenta que era el mismo tipo que después fue contratado en la municipalidad. Al comienzo le daban empedrados para hacer y ahora es empleado municipal. Mira, un poco. Mira, un poco. Pero de eso hay un montón de historias. Ahora, hay que dejarse y hay que dejarle y sacarse el sombrero con Luis, y que es un artista de la manipulación mediática, la construcción del relato. Hay que dejarlo, maneja muy bien, que es una de las debilidades que tiene el coloradismo. No. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue comprar a todos los medios de comunicación, y esto hay que decirlo, por lo menos yo lo puedo decir, compró a todos los medios de comunicación, la mayoría por lo menos, con suculentas órdenes de trabajo. Luego construyó en cada uno de los barrios pequeñas estructuras donde organizaban, utilizó todo este tema de shows para mediatizar e instalar en la sociedad. Y aún así la sociedad agarró y dijo, no, esto es más falso que...
Y con el tiempo se empezaron a dar cuenta, a tal punto que cuando empezaba a hacer un show, yo no sé si te diste cuenta, pero últimamente desapareció. Y las veces que aparece es para decir algo como esto, que va a denunciar, va a hacer despedidos masivos porque no le apoyan con el SEM, no cosas así. O sea, que cada vez que sale hoy es para meter la pata nomás. No, él no desapareció, le hicieron desaparecer. Ah, le hicieron desaparecer. Claro, porque afecta la campaña. Yo, por ejemplo, le respeto a Luis y creo que es el mejor orador que tuvimos en la política local en 20 o 30 años. Menos mal dijiste mejor orador, yo pensé que el mejor. No, un orador tiene pico de oro. Pico de oro, pero no es del oro. Pico de oro, ¿verdad? Habla muy bien. Pero pico del oro también. Sí, habla muy bien, pero no administra muy bien. Y él podía tomar dos caminos. Si luego de esa victoria, ¿verdad? La segunda victoria, donde se cometió el error de pedir la intervención de su administración, que le hizo intendente. ¿Y sabes qué decía yo? Voy a contar, ¿querés que cuente algo que nadie sabe? Cuente, señor, cuente. Bueno, y conseguimos el 8º voto, que era Julio Arévalos. Y había dos posturas dentro de la Junta Municipal. Una, la de pedir la intervención y sacarle ahí, y otra, no, que no se haga la intervención. Yo estaba en contra, porque decía, esto nosotros acá, concejales de Encarnación, no nos van a cocinar en Asunción, no van a comer vivo, y que lo único que vamos a conseguir es hacerle vicepresidente. Se va a victimizar y va a salir vicepresidente del país. Dejemos que esto continúe y que la gente con el tiempo se va a dar cuenta de la realidad y no hagamos esa intervención. Y fue una lucha fuerte dentro de la Junta Municipal. Y estábamos 4-4, ¿verdad? Y había un compañero, ¿verdad?, que estaba con nosotros, que pasó a la otra teoría y ahí se hizo la intervención. Por eso yo no me fui. Por eso yo no me fui y no me plegué, porque yo presumí, ¿verdad?, que intervenirle a un intendente es totalmente martirizarlo y es hacer de él, ¿verdad?, elevarlo en vez de perjudicarlo. Dicho y hecho. Por eso yo creo que él ganó con 8.000 votos, merced a esta situación que los senadores y diputados allá nos cocinaron. Porque los que vieron los documentos estaban de parte nuestra. El 90% de diputados y senadores, o sea, que no abrieron la carpeta para ver qué hay, y eso votaron en contra. Cada uno tenía sus motivos. Uno tenía miedo que se le intervenga a un intendente que era de su equipo, otro decía, no, a este fulano los senadores le van a cocinar, vamos a dejar esto en el freezer a cambio de esto. ¿Sabes qué? Nos usaron como moneda de cambio y nos mandaron al muere. Entonces, con esa ventaja que él tuvo, que es lo que ahora Prieto también tiene, podía él haber hecho una buena administración ahora, una buena administración, y yo creo que lo que yo decía, iba a ser vicepresidente, pero decidió ir por el lado oscuro de la luna. Lastimosamente, ¿verdad? Lástima por Encarnación. Yo creo que pero podía haber, él mantenía, y vos sabés que ahí también la Junta Municipal tiene la culpa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos convertíamos en un contrapeso y en un equilibrio de poder, no iba a tener la chequera en blanco de hacer lo que quiera. Hoy él hace absolutamente lo que se le ocurre, porque las ventajas que tiene de tener una mayoría propia, una mayoría que responde ciegamente a lo que dice dentro de la Junta Municipal, le perjudica al mismo. Bueno, sí, la verdad que sí. Y convengamos que últimamente la Junta se dio vuelta y por primera vez le dio la espalda a uno de sus pedidos, porque nadie quería quemarse en época electoral. Solo por eso. El interés es meramente electoral.
Si esto hubiera ocurrido, no ahora, sino en junio del año pasado, esa empresa, los Leones hubieran tenido esa tierra. Sí, yo recuerdo que estaban Lucas y Cristian en la Junta Municipal y desfilaban los concejales oficialistas frente al micrófono rojo para declarar de que ellos estaban en contra de la propuesta del intendente. Así hacían fila como en la escuela. Pero un día antes había 7 nomás que estábamos en contra. Al día siguiente, entre gallo y medianoche hubo cambios. Pero la opinión pública tiene fuerza. Tiene mucha fuerza. Agarró y luchó por lo que le corresponde, porque esas áreas verdes son sangre, sudor y lágrimas de encarnacenos. Y me encantó el festejo de los vecinos. Terminó todo, llevaron una batucada y los niños jugaban fútbol y la gente se sentó en su área verde. Mira, Así festejaron. mira. Y decime, ¿qué esperas para este periodo? ¿Para el que viene o...? Para el que viene, para el que viene. ¿Cuál Esperanza. Yo tengo mucha esperanza. Sí. Tengo esperanza, ¿verdad? Porque creo de que va a haber un cambio de paradigmas y también Encarnación tiene un antes y un después. Nosotros tuvimos distintas situaciones que causaron una ruptura. La EBI fue una ruptura. Y anteriormente, histórica, hay mucha, pero de eso no voy a hablar. Y aunque mucha gente no quiera creer, el Rally Mundial fue otra ruptura dentro de nuestro esquema económico. Desde el Rally Mundial la gente ya nos vio con otros ojos. Ya no somos el mismo Encarnación de antes, Encarnación del circuito comercial solamente y grandes conglomerados económicos nos miran. Tenemos un potencial que ahora va a empezar a desarrollarse. Necesitamos que el gobierno municipal esté acorde a lo que el sector privado pretende en nuestra ciudad. Incluso por delante, ¿eh? Sí. Incluso por delante. Generar Porque las condiciones para que... nosotros tenemos que generar las políticas públicas correctas para que este tipo de inversiones vengan y no se vayan nunca más. Por eso que hablamos con Eduardo, tema de empleos, temas de lo que sería, ¿verdad?, el centro de convenciones, porque nosotros tenemos otro criterio de centro de convenciones. Creemos que tenemos que tener un gran espacio donde todo el año se puedan generar distintos eventos sin que la lluvia, el frío, el sol molesten. Y Encarnación tiene las oportunidades para convertirse en una ciudad de turismo de donde se gasta mucho dinero durante todo el año. Eso es una generadora de ingresos genuinos que otras ciudades aprovechan. Por eso yo también agradezco haber viajado, haber conocido y haber hablado. Y me fui a los lugares correctos. Maldonado, Uruguay, vive de eso. Vive de eso. Curitiba, estuve con el prefecto Topacio, cara a cara, así como estoy contigo. Me senté a su lado, hablamos, vi su exposición, me contó de los planes que Santa Catarina hizo para sus pueblos y ese tipo de centro de convenciones. Por ejemplo, en Florianópolis, uno tiene que alquilar con 2 años de anticipación. Claro, Encarnación va a despegar. Y no solamente desde el punto de vista turístico, sino tenemos que apuntar a lo industrial. Porque ahora están viniendo. Los brasileros están invadiendo. Impresionante. Pero no vienen, acá vienen a vivir, ¿verdad? Pero nosotros queremos que vengan a vivir también. Pero queremos que vengan a invertir. Si vamos y miramos Santa Rita, si vamos y miramos Hernandarias, si miramos Central Villeta, si vemos Presidente Hayes, ¿verdad?, ahí frente a Asunción, cómo se instalan industrias y acá pasan de largo. ¿Por qué? Es por las políticas públicas erradas. Nosotros tenemos que generar los atractores para que aquí también vengan y porque vos te vas a los barrios, te vas
al área rural de Encarnación y lo que más se necesita es empleo para los jóvenes. Terminan la secundaria y no saben para dónde apuntar. Sí. Es terrible lo que sucede, teniendo nosotros la mejor infraestructura y la mejor locación dentro del Mercosur. Somos los únicos con ferrocarril, los únicos con un puerto de contenedores que está alquilado, los únicos con un puente internacional habilitado 24 horas, población joven, represa cerca, tierra. Mira lo que es Santo Domingo, ¿verdad? Lo que es San Blas Independencia, lo que es Chaipé, lugares, San Antonio y Pecurú, ideales para que hagamos parques industriales privados y también públicos. ¿Y sabes cuál es nuestra mayor fuerza y la que no aprovechamos? ¿Cuál? La juventud. Otra vez, lo que descubrimos en viajes, las startups, empresas de innovación que se crean aquí. Con el celular. Ustedes son una startup. Sí. Ustedes son. Acá Itapúa Noticias es un ejemplo de alguien con ideas, conocimientos y ganas que lo logró. Yo no le quiero poner de ejemplo a los jóvenes que defalcaron 9.000 millones. Por supuesto, al lugar donde le formaron, ¿verdad? Ellos le formaron técnicamente, pero no le formaron en valores. Pero tenemos juventud que puede dar. Que tiene la capacidad. Tiene Encarnación, hay capacidad. Dentro del esquema Paraguay, nuestra ciudad tiene. Entonces, ¿por qué no impulsar programas municipales, solventarle y sustentarle a estas empresas? Y voy a dar otra vez ejemplo municipal. Curitiba. Curitiba, cuando se dio cuenta que su territorio ya no daba para grandes empresas porque estaba totalmente urbanizada, empezó a apostar a las startups y tienen 3 unicornios, que son empresas que mueven más de $1.000 millones. La empresa que hace los cambios cuando vos compras con tarjeta en cualquier lado de Sudamérica y te cambia de moneda, surgió de un programa municipal, pues. Mira, Imagínate, esa empresa mueve diariamente millones y cuesta millones. Entonces, ¿por qué no apostar a eso y no al famoso bordado de zapatillas? Formémosle a nuestros jóvenes e invirtamos, gastemos dinero en la formación superior, ¿verdad? Y dar las condiciones para que se puedan desarrollar. La academia, esta es una ciudad universitaria. A veces un fondo municipal para el desarrollo de microempresas podría ayudar a esto, porque los chicos no tienen. Vos te vas a pedir un crédito porque tenés una buena idea y el banco te dice, sí, pero no tenés la garantía. Bueno, pero mira acá Posadas, entra en internet y mira lo que está haciendo Misiones. Ellos también ya a todos se les abre los ojos, nosotros nomás estamos dormidos. Hacen con un fondo de la Unión Europea, hicieron un convenio que cuando estuvimos en Uruguay vimos que lugares insólitos de Paraguay tienen convenios, ¿verdad?, con la Unión Europea y consiguen financiación. Y nosotros acá en Encarnación no tenemos nada. Me di cuenta de eso. Sí. Me di cuenta de eso. Campo 9, Chaco Paraguayo, trabaja mano a mano con la Unión Europea. Y vos decís, ellos, pero están consiguiendo financiaciones importantes, proyectos están trayendo. Y nosotros aquí en Encarnación, ni un solo. Pero porque nosotros somos los que tenemos que conseguir. Los concejales, el intendente. Mirando más lo que está ocurriendo y por qué este miércoles voy a faltar por primera vez a la sesión de la Junta Municipal porque me voy a ir al Viceministerio de Transporte. Le mandé nota, no me contestaron, pues me voy a ir igual. Salió la nueva ley, transporte público. Sí. Entre el 4 y el 5 de mayo salió la reglamentación, 88 hojas hay. El Estado paraguayo por fin se pone los pantalones largos y se da cuenta que el transporte público es tan importante como la salud, la educación, la defensa, la seguridad. Ya entró en ese esquema. Pero otra vez para Asunción y el Gran Asunción. Área Metropolitana de Asunción. Una ley que hasta parece direccionada, pero cometieron un error que nosotros vamos a aprovechar. Habla de áreas metropolitanas. Nosotros somos una área metropolitana constituida, AMUAME, que mucho también luchamos para que eso ocurra. Nos reunimos con los concejales, primero todos los concejales y luego los intendentes refrendaron. Vamos a ir a pedir y a exigir lo mismo que le dan al área metropolitana de Asunción, porque esas donaciones, por ejemplo,
de los colectivos chinos para Paraguay. No dice en ningún lado para Asunción. Para Paraguay dice. Somos Paraguay. Y se queda todo allá. La última frontera, pero Paraguay. Estamos en el límite. Una de las empresas que explota, ¿verdad? Porque dentro de la ley habla del sistema de licitaciones, ya vino acá a hacer la prospección. Yo le recibí, hablé con ellos. Ellos tienen 20 colectivos que explotan en Asunción. Voy a hablar también. Y por supuesto, si eso se amplía, porque mira, ellos no me contaron, pero sabían lo que estaba dentro de las reglamentaciones. Si conseguimos, ¿verdad?, que vengan también 20 colectivos de Encarnación y que sean explotados por una empresa que se licita eso. El colectivo es del Estado. La empresa que explota es particular y hacen una especie de joint venture entre una asociación. ¿Por qué solamente así se puede pretender colectivos eléctricos? Cuestan 3 veces más que un colectivo diésel y duran 10 años como máximo. Termina la batería, se agota y es chatarra que no sirve para nada. Sí, lo que está pasando en Europa ahora. No, y es un problemazo. Entonces, solamente se puede si el Estado paraguayo, ¿verdad? O una municipalidad, acá se quiso hacer, solo que nadie quiso dar la plata, ¿verdad? Solo así se puede. Y queremos para Encarnación lo mismo. Esta idea es muy buena. Sí. Ese tenemos que darle seguimiento. Sí. Tenemos que darle seguimiento. Ese vamos ya, porque le mandé nota sin respuesta, pero me voy a ir igual. Ahí voy a amanecer. Sí. Excelente. Andy, pasó nuestra hora súper rápido. Bueno, gracias. Demasiado rápido. Sí, pasó. tenemos muchos temas que quedaron en el tintero. No, pero vamos a seguir hablando porque esta no va a ser nuestra última charla. Así que te agradezco muchísimo. No, muchas gracias. Gracias por inaugurar este espacio con nosotros. No, muy amable, por un honor eso es. Y siempre feliz, siempre contento de apoyar a gente que tiene valores, que tiene firmeza, que tiene postura. A veces nos podemos equivocar en nuestra postura, pero el hecho es tener una postura y decir, no, esto es lo que tenemos que hacer y es amor por Encarnación. Yo te felicito, te lo digo públicamente, realmente estoy muy contento, te considero un amigo y también veo que esto es lo que necesita Encarnación. Así que celebramos contigo que te hayas animado nuevamente a tirarte a una candidatura porque no es fácil. No es fácil. Gracias, Hernán. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gente, por acompañarnos en esta transmisión y bueno, nos reencontramos oportunamente con más podcasts aquí por Conexión Radio.